le decía, Él es bueno. ¿Creen que Dios es bueno? A veces tenemos palabras en nuestra boca y no son las adecuadas. Yo normalmente digo que eh, Dios vamos a tener lo mejor, pero no es lo mejor. O sea, la palabra de Dios dice que Dios es bueno, completamente bueno. Amén. Así es que estamos muy contentos por la benevolencia de Dios. ¿Verdad que Dios ha sido bueno para con todos? Para siempre es su misericordia. En Él no hay maldad. Es que sean bienvenidos todos a la casa de Dios. También los que ya están conectados de alguna manera en las diferentes vías. Damos gloria a Dios por la tecnología que usted está por allá, tal vez en otro país, tal vez aquí mismo, amada nación, México, pero podemos estar juntos, amén, con sencillez, armonía y atentos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No es la palabra del hermano David Cordero, es la palabra de nuestro Señor. Si es que sean bienvenidos todos a la casa del Señor, tabernáculo. Y quiero tocar un tema que es muy probable, hermano Ricardo, que nos alarguemos como siempre porque hay tanto que hablar. El tema intitulado que vamos a empezar este día es hombre carnal o espiritual. ¿Amén? Nosotros hemos sido ya lavados, la gloria a Dios, comprados, y nosotros caminamos bajo el Espíritu Santo de Dios, estamos sometidos a la palabra, pero hay un hombre carnal que está todavía por ahí, queriéndolo hacer a su manera. Amén. Tenemos una carne con deseos, con pasiones. Debemos de, más bien, de atender la voz del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿cómo es eso, hermano? Te quiero llevarlo a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo creo que esta enseñanza nos va a centrar, nos va a ayudar para también entender a muchos que van a las iglesias cristianas, amén, y que van arrastrando esa forma de ser, que debemos tener paciencia también, pero no tolerar. Debemos de ser hombres y mujeres espirituales, ¿no le da gloria a Dios? Así es que Santiago, capítulo 1, dice Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 18. Vamos a ver, ahí vamos a estar estacionados, traigo otros versículos. No vamos a terminar este día, así es que la paciencia, vamos despacio, caminando bien. Amén. Hemos estado madurando, creciendo en la palabra del Señor. ¿Qué es la tentación? Interrogante. Amén. Mire, Santiago, te dije del 12 al 18. ¿Ya lo tiene? Dice, bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación. Porque cuando haya resistido, oiga lo que dice, porque cuando haya resistido la prueba, ¿prueba de qué? De la tentación, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Trece. Esté atento. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Qué más dice? Ni Él tienta a nadie. Para que no le echemos la culpa a Dios.
¿De qué? De la tentación. 14. Sino que cada uno es tentado, coma, ¿cuando qué? Cuando de su propia, no te lo grábelo, porque luego se nos puede olvidar y podemos malinterpretar. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, ¿qué es la concupiscencia? El deseo del alma, los sentimientos, la carne. ¿No le da gloria a Dios? Está el viejo hombre. Ahí es donde radica la tentación. No dicen, es que el enemigo vino y tentó al pastor fulano de tal y por eso cayó en adulterio. No, dice, cuando de su propia concupiscencia. ¿De quién? Del hombre. ¿No le da gloria a Dios? Es atraído y seducido. Entonces, dice el 15, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el qué? El pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis, no te confundas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es bueno. Él no es malo. El hombre peca por su propia concupiscencia, su deseo, su pasión. Dice, Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Qué bonito tema, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué es la tentación? ¿Cómo describe la iglesia de hoy, la moderna, la tentación? ¿O no tenemos tentaciones? No hablo nada más de sexo. No, 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 no. Estoy tentado a enojarme. Amén. Es que esta forma que tengo no la he querido someter al Espíritu Santo de Dios. Y entonces el viejo hombre está ahí aflorando. ¿De dónde proviene la tentación, hermano Ricardo? ¿O dónde radica la tentación? En los deseos de la carne, del alma. Tenemos sentimientos. El hombre tiene pasiones desordenadas. Y estamos hablando del hombre caído, del que no tiene a Cristo. Aunque nosotros tenemos a Cristo, no estamos exentos. Porque toda tentación, dice, es para toda la humanidad. Toda la humanidad tiene tentaciones, tanto cristianos, anótele, como no cristianos. No, pues yo no, sí. Cada quien tiene diferentes concupiscencias, tentaciones. Tal vez lo que le agrada al hermano Jesús no me agrada a mí. Por eso dice, cuando de su propia concupiscencia, anótelo, grábelo. Le pregunto, ¿cuál es la concupiscencia de usted? No me diga. Yo no tengo ningún problema con desear lo que no es mío. Pero tal vez otro sí tenga ese problema. Por eso dice, cuando de su propia concupiscencia, deseo, tentación. Entonces,
¿De dónde proviene la tentación? ¿Dónde radica? En el alma. Ahora, ¿qué produce la tentación? Bueno, si le doy rienda suelta a mi deseo, a mi pasión, es que Dios así me hizo, dicen algunos. No le echen la culpa a Dios, porque aquí dice que Dios no puede tentar a nadie. Él no conoce la maldad. Dios es santo, santo, santo. Nadie diga que ha sido tentado por Dios. Es lo que dice el versículo. Santiago no nos da luz verde para poder culpar a otros, menos a Dios. La gloria a Dios. La tentación produce pecado y el pecado, muerte, separación de Dios. ¿Y dónde empezó todo, hermana Elba? En la tentación. ¿Ve? ¿Ve por qué la gente peca? Es que Satanás vino y tentó al hermano y no, Satanás. Santiago dice, cuando de su propia concupiscencia. Por eso el hombre cuando peca ya lo pensó desde antes, ya lo engendró. Es como cuando una mujer queda embarazada, hermana Katy. Habla de un embarazo. Por eso dice, la concupiscencia da a luz. Se engendra el pecado y luego da a luz el pecado. Es cuando se desobedece. Es lo que nos está describiendo Santiago aquí. Tengo que hacer, hermano David, ser llenos del Espíritu Santo. Que la carne se opone contra el Espíritu. Pero los que militamos y vivimos bajo el Espíritu Santo de Dios, entonces Dios nos da la resistencia. Viene la concupiscencia, viene el deseo carnal y está sometido al Espíritu Santo. Aquí se habla de comunión, de intimidad, de relación. Ser llenos del Espíritu Santo de Dios es igual a ser llenos de la palabra escritural. Entonces, nótese el versículo 14 de Santiago 1. Ana Katy, versículo 14. Dice, sino que cada uno es tentado. Cada uno tiene su propia tentación. ¿Bien? A algunos les gusta, el hombre natural les gusta agarrar lo ajeno. Otros no, dice, no, pues esto de robar. No le da gloria a Dios. Por eso dice, cuando uno, cada quien. No habla de una manera general, hermana Katy. Específicamente cada uno tiene su propia tentación, su propia concupiscencia. La gloria a Dios. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Toda persona entonces, toda persona, ¿bien? ¿Estamos aquí? Es tentada, es lo que dice. Cristianos y no cristianos. Es una realidad. La tentación es la experiencia común de todo ser humano. ¿Quiere que se lo repita? La tentación es la experiencia común de todo ser humano. O sea, nadie está exento de tener tentaciones. Las tentaciones, cuando se engendran, nos alejan de Dios. El apóstol Pablo nos lo vuelve a confirmar en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13, ¿qué dice? Amén. 1 Corintios 10,
13 nos lo confirma. Que algunos pecan diciendo que ellos no. Hermanos, dice la Biblia que todos, amén, no hay excepción. Tenemos deseos, tenemos alma. ¿Verdad que hay alma? Hay deseos. Es común. Eso sí es un común. Todos tenemos deseos. El problema es cómo enfrento ese deseo. Si lo estoy enfrentando o estoy cediendo. Si tengo a Cristo o no lo tengo. Si estoy con Cristo juntamente con Él crucificado, entonces no cedo fácilmente. En otras palabras, si amo a Dios o lo entristezco, si le obedezco o lo desobedezco, ¿cómo estoy enfrentando esa tentación? ¿Con firmeza? ¿Con fe? ¿Creyendo que Él me sacará de ese estado carnal? ¿No le da gloria a Dios? ¿O cedo? 1 Corintios 10:13, ¿lo tiene? Ahí lo dice el apóstol Pablo muy claro. Dice, hey, no os ha sobrevenido, ¿qué dice? Ninguna tentación que no sea humana. ¿Echamos la culpa a Satanás? ¿Estamos aquí? ¿O a la concupiscencia de uno mismo? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Que no te caiga de raro. Es común, pero ¿cómo la enfrentas? Dice, pero fiel es ¿quién? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que debéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En Cristo tenemos esa salida. En Cristo tenemos esa fortaleza, esa firmeza. La tentación, amén, hay que atacarla desde antes de que se engendre en el corazón y produzca el pecado. No pasa nada, sí pasa. Entonces, amada iglesia, la tentación es común a todo ser humano. Amén. El punto radica, le decía hace un momento, el punto radica en cómo enfrento la tentación que viene. ¿Vienen tentaciones? ¿Vienen tentaciones? ¿Sí? Entonces, ¿cómo, hermano David, cómo enfrento esas tentaciones? Quiero decirle que es de suma necesidad. No podemos nosotros militar practicando un pecado a causa de la tentación que viene. Estoy tentado, dicen algunos, en su interior, de ir y ver pornografía. ¿Estamos aquí? Y el deseo de la carne, de la pasión, del desorden, ahí está para algunos. ¿Qué necesito? Necesito estar firme entonces en la palabra salvadora. Necesitamos la firmeza en cuanto a la fe en la palabra de nuestro Señor. Para resistir las tentaciones, amada iglesia, es necesario estar llenos de la palabra de Dios.
Por eso dice, es llenos de la palabra. Que de nuestra boca salga solo palabra viva, eficaz, cortante. Según enfrentamos la tentación, que la tentación, lo habla el apóstol en Santiago, amén, 1 en adelante, habla de prueba. Es una prueba de fe, genuina. ¿Cómo enfrento la tentación? ¿Cómo enfrento esa prueba de la tentación? Amén. Pues con la fe bien puesta sobre la roca. Es una prueba de fe genuina cuando viene la tentación. Viene la prueba, ¿qué tanto le amo? ¿Qué tanto le obedezco? Cedo. Porque la tentación ahí va a estar, no le echemos la culpa a nadie. Ya le dije, en este caso, Santiago no da lugar a que le echemos la culpa a Dios, ni a Satanás, ni al entorno, ni a la esposa. Es que tú me vistes mal, es que tú me gritaste, por eso me enojé. No y no. Es mi propia concupiscencia. ¿No le da gloria a Dios? Es que me gritó y por eso le contesté. ¿Usted cree que Santiago nos da chance de que le echemos la culpa a otros, hermano Jesús? No, de ninguna manera. Es que tú te portaste muy mal conmigo y por eso, ahora verás, ahora yo tengo la culpa. Pero el ser humano a través de la historia, amén, como que le saca la vuelta a la responsabilidad de decir, yo tengo la culpa. Dele gloria a Dios por Cristo, porque nosotros sí atendemos la voz del Señor. Y cuando llegamos a pecar, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, pero no practicamos pecado. Pero si llegamos a pecar a causa de la concupiscencia, nos sentimos muy mal, nos arrodillamos y le decimos, Señor, perdóname. Qué bonito es entonces tener a Cristo, tener esta fe que nos hace sentirnos incómodos, mal, cuando engendramos concupiscencia en nuestras mentes. ¿Se acuerda de David? ¿Qué estaba haciendo David cuando eran los tiempos en que tenía que andar en batalla? Se aflojeró, le entraron ganas de descanso, de estar ahí acostadito, sin hacer nada. Y cuando las personas no tienen nada que hacer, empiezan a ver a los lados y a pensar lo que no deben de pensar, porque su mente no está ocupada en Dios. Llenémonos de Dios. Y entonces estaba en una azotea, dice la palabra de Dios, y vio por allá una mujer, fue agradable a sus ojos. Ahí está la concupiscencia del hombre, amén, y le agradó, lo engendró y dio a luz el pecado del adulterio, también de la muerte, porque hasta mandó matar a su esposo. Pero todo empezó con la concupiscencia, con la tentación de obtener algo que no le correspondía. Gloria a Dios que vemos posteriormente a David diciéndole al Señor, lávame, lávame más y más, porque mi pecado va delante de mí. Purifícame, santifícame, Señor. No te acuerdes de mis pecados, antes mejor, acuérdate de tu misericordia. Y pudo él ser restaurado. ¿Por qué? Porque pidió perdón.
Tú haber dicho, pues, ¿a quién le dan pan que yo? ¿Ha escuchado esa expresión? Yo ni quería, pero hay. Y otros dicen, es que esa mujer se le metió entre quijada y oreja, se le metió a los ojos y por eso cayó en pecado. ¡Hey! Es la propia concupiscencia de la persona. Es lo que dice Santiago. Entonces todo eso nos sirve porque es una prueba de nuestra fe genuina. Decirle, o resisto a la tentación o cedo. Pero ¿qué es lo que espera a la gente? Que ceda. Eso no es malo. Ya le preguntó a Dios. Ay, el hermano David, porque es exagerado. No, porque cada uno dice de su propia concupiscencia. ¿Obedezco la voz del Espíritu Santo de Dios o desobedezco la voz de Dios? Cuanto a la prueba, la concupiscencia. ¿Acierto o tengo una tacha en cuanto a la prueba? Para no caer en la prueba de la tentación, amada iglesia, entonces necesitamos ser llenos de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Apártate de mí, tentación. ¿Te acuerdas aquel personaje, aquel cristiano, aquel hermano que le platico seguido, que iban en el centro, amén, de la hermosa ciudad de Río Bravo, Tamaulipas? Iban dos siervos del Señor y uno quería aprender del otro y de repente el maestro dijo en voz alta, el Señor te reprenda. Y el otro se quedó asombrado y dice, hermano, ¿por qué me dice eso? No, dice, es un pensamiento. Es la concupiscencia que quiere entrar al cerebro, pero no le voy a permitir. El Señor te reprenda ese pensamiento. Es ahí donde se debe de atacar, amén, la concupiscencia. Cuando quiere entrar para engendrar pecado. Pero si no resisto, si soy débil, ¿estamos aquí? Es a través de ser llenos de la palabra. Hermano, la iglesia tiene que leer la palabra, la iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que tener comunión con la palabra. Si la iglesia no determina abrir la palabra para que abra la boca del Señor y ver lo que Él desea de nosotros, para ser instruidos en la palabra, para ser dirigidos en la palabra, para ser enseñados en la palabra. Si realmente no tomamos este libro como nuestra regla de fe y conducta, entonces vamos a estar débiles cuando venga la concupiscencia, la tentación. ¿Estamos aquí? Necesitamos obedecer la palabra para no caer en la prueba de la tentación. Necesitamos ser llenos de la palabra. Comunión con Cristo, anótelo. Comunión con Cristo. Necesitamos, amada iglesia, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo de Dios, sale palabra viva, eficaz, cortante. Salen bendiciones. ¿No le da gloria a Dios? Cuando la gente no está metiéndose con la palabra, está alejada de la palabra, viene la tentación y empieza a maldecir y empieza a hablar como los demás. ¿Ve por qué a veces la gente, inclusive que va a una iglesia cristiana, no tiene frutos dignos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿De qué estamos hablando? Porque no está empapada de la palabra, porque vive en una tentación continua y practica un pecado en cierta concupiscencia, en cierto tipo de pecado, y entonces
Usted lo puede ver. Puede ver los frutos de la carne en las personas. Y usted dice, pero ya tiene tantos años dentro de la iglesia, ¿y eso qué? Pues aquí, personas que nacieron en un lugar cristiano y militan en la carne, y lo digo con tristeza, pudiendo ya correr, pudiendo ser maduros en la palabra, están cediendo a la tentación. Que no le pase a usted. Sea fortalecido por la palabra que vivifica, por la palabra que alienta, por la palabra que da firmeza. Y estando ya firmes por la palabra, viene la tentación y seguimos caminando como viendo al invisible. Entonces nos volvemos inamovibles. Pero la tentación ahí va a estar. ¿Cuándo se va a terminar la tentación, hermana Karen? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo estaremos resistiendo este cuerpo carnal que quiere hacerlo a su manera? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a ser libres de este cuerpo carnal? Pregunto, ¿cuándo? Cuando venga Cristo. Y a Cristo volverá. Y ya no va a haber más carne. Ya no va a haber tristeza ni dolor. No va a haber sentimentalismos. Nos vamos a quedar con el puro fundamentalismo. La palabra de Dios. Todo pasará, pero mi palabra permanecerá. Cristo es la palabra. Entonces está hablando de comunión por lo pronto. Porque hay tentaciones, hay un alma, hay deseos. Tenemos que tener comunión. ¿Con quién? Con Cristo. Comunión con Cristo. Necesitamos, le dije, ser llenos del Espíritu Santo. Si realmente queremos salir victoriosos en cuanto a la tentación, es necesaria la comunión con Cristo. Es necesario para no militar bajo el pecado, para ser victoriosos de la tentación. Porque el pecado se le atora antes, cuando viene la tentación. Ahí hay que atorarle. Hay que fajarse los pantalones, espiritualmente hablando, y resistir esa tentación. Y seguir caminando. Porque ya hemos sido libres de tentación, libres del pecado. ¿No le da gloria a Dios? Por Cristo. Colosenses 3:16. Aleluya, gloria a Dios. Colosenses 3, versículo 16. Ahí está. ¿Qué tengo que hacer? Llenarme de la palabra. Dice así, además no hay opción. ¿Quiere tomarlo como exhortación? Tómelo. Amén. Pero no podemos nosotros estar siendo débiles por falta de la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Mire lo que dice la palabra de Cristo. ¿Qué dice? ¿Qué es, more? Viva ahí dentro de ti, esté ahí. La palabra de Cristo. ¿La palabra de quién? ¿Mía o de plano de tal o de aquella institución? No, la palabra de Cristo. Ve qué tan importante y necesario es de vida o muerte, porque el pecado trae muerte y el pecado atiende a la tentación. Dice la palabra de Cristo, more. ¿Cómo? ¿Poquito, mediano? ¿Cómo? En abundancia. Lléname de tu palabra, Señor. Abra la Biblia y deje que el Espíritu Santo le llene de su palabra. Esta palabra es perfecta. Esta palabra trae un cambio.
de postura, un cambio de lenguaje, un cambio de forma de ver. Es la palabra de Dios, la regla de fe y conducta de nosotros. Yo no me puedo ver caminando en el día sin la palabra de Dios. ¿No le da gloria a Dios? Hermoso es de una manera espontánea cuando andamos en el mercado, cuando andamos en la carretera manejando, que la palabra de Dios esté anhelando la palabra y esté invocando a Dios y esté diciendo: Señor, tú eres bueno, tú eres hermoso, te necesito este día, Señor. Voy a ir a hablar allá a un lugar, lléname de tu palabra, Señor. No le da gloria a Dios. La palabra de Cristo more en abundancia. Anótelo, subrayelo. Es abundantemente, no es restringida. Pues ahí nomás le voy a decir, no. Ayer estuvimos hablando un buen rato, ¿verdad, hermano Ricardo? Dije, ya empezamos, ahora párenos. ¿No le da gloria a Dios? Y es que la palabra trae vida. Y es que el Espíritu Santo nos recuerda la palabra. Tenemos que estar en línea. Anótelo, grábelo. Cuando dice, y la palabra de Cristo mora en abundancia dentro de vosotros, en nuestros corazones, en nuestra mente. Y entonces de la abundancia de la mente, de la abundancia del corazón, habla la boca. Es ponerse en línea con la palabra de Dios. Te voy a decir porque no quiero, mejor levanto una bandera blanca para mejor estar en paz. ¿Usted cree que eso sea paz? No. El Señor vino y trajo espada. Va a haber una pelea, va a haber una batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Amén. Va a haber discusiones, pero al final el Señor es fiel, justo y verdadero. La palabra es una palabra salvadora y esa gente va a tener un cambio por la palabra expresada a través de usted. ¿Da gloria a Dios? La palabra de Cristo mora en abundancia. Es abundantemente. Es rebosar de la palabra de Dios. Eso es ser llenos. ¿De qué? De la palabra. Por eso le digo que cuando dice ser llenos del Espíritu, aquí Colosenses dice ser llenos de la palabra. ¿Ve? Que cambia la palabra espíritu por la palabra escritural. La persona que es llena del Espíritu Santo habla la palabra, está llena de la palabra. La persona que no habla abundantemente la palabra, entonces no está llena del Espíritu Santo, aunque hable en otras lenguas. ¿Quiere anotarlo o grabarlo? Amén, ¿está bien entendido? Colosenses, es corrección. La gente se equivoca, dice, necesito, hable la palabra, llénese de la palabra. Es la palabra la que va a traer sanidad. Es la palabra la que va a dar respuesta a las personas que están padeciendo. Es Cristo la palabra. ¿No le da gloria a Dios? Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Santiago no da chance a que estemos cantando otro tipo de canciones. ¿Qué dice? ¿Cuáles? Sabe a Dios, cántele a Dios. Si usted le está adorando, le está cantando en cuanto a adoración a Dios, entonces está abundantemente Él en su corazón. ¿Qué hace usted cuando le canta a Dios? ¿Verdad que piensa en Él? Por eso dice aquí, habla de la abundancia del corazón. Usted le canta a Dios. Bendito sea su santo nombre. Amén.
Si realmente queremos salir victoriosos, le dije, en cuanto a la tentación, es necesaria entonces la comunión con Cristo. Es lo que estamos hablando en Colosenses 3:16. La palabra abunde en nosotros. Si algo necesita el mundo allá afuera, aquellos que no han sido redimidos, es ver una iglesia, amén, que está firme en cuanto a la palabra, está abundante y está apartada, separada. Y cuando viene la tentación, usted repréndala. Reprendo esta forma de ser. Es que así soy, hermano, usted no me conoce. Todos los que nos apellidamos Cordero, todos los Núñez, así somos. Mentira del diablo. El Señor cambia, transforma la mente y los corazones. Y ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces pensamos en Cristo, adoramos a Cristo y Él nos da la firmeza para poder pasar la prueba de la tentación en tiempo y forma. ¿Da gloria a Dios? Nuestra mente tiene que estar entonces ocupada con Cristo, hermano Ricardo. Nuestra mente tiene que estar ocupada con Cristo. Dice que estamos sentados en los lugares celestiales, ¿qué dice? Juntamente con Cristo. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, o sea, ya no le doy rienda suelta a la tentación. Antes de Cristo sí, ahora no. ¿No le da gloria a Dios? Por eso muchos nos señalan y dicen, se está perdiendo de todo lo bueno. No, nos estamos perdiendo, pero de todo lo malo. No queremos nada. La tentación produce pecado y el pecado ¿produce qué? Muerte. ¿Es mala la tentación? Sí. Y entonces, ¿dónde estoy atorando a la tentación? ¿En dónde estoy resistiendo esa tentación? ¿Basándome en la palabra de Dios o en mis propias fuerzas? Lucas 22, del 39 al 46. Aleluya, gloria a Dios. Lucas 22. Vamos a hacer un cáliz, dicen unos. Hermano David, ahí después nos casamos, que al cabo, mire, yo tengo problemas, mejor vamos a esperar y ahora verás. Dios da chance. En cuanto a la tentación de fornicación, Cristo viene. No juguemos al hombre fuerte, porque la tentación es fuerte. Necesitamos estar revestidos. Amén. Con vestiduras blancas, fortalecidos con la palabra del Señor. Lucas 22, 39 al 46. Dice así el 39, hermana Katy. Comunión, relación, intimidad. Para que cuando venga la tentación no ceda. ¿Le da gloria a Dios? Y saliendo, ¿quién? Jesucristo. El escritor lo vio salir. Saliendo, se fue. Como solía, lo hacía, era común. Como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también, ¿qué? Le siguieron. ¿Puede ver al escritor viendo a los discípulos siguiendo a Cristo? Al monte de los olivos, como solía. Ellos sabían a qué iba, porque solía hacerlo. Y cuando dice como solía, era una forma de hacerlo continua. Relación, comunión con Cristo continuo.
Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, ¿qué les dijo? Orad, orad, que no entréis en tentación. Ahí está el énfasis. Ah, ya entendí. Entonces, estoy cediendo a la tentación porque estoy dejando de orar. Estoy dejando de leer la palabra. Y la tentación es muy fuerte. Ay, pues, ¿qué tiene? Todos pecan. Y al cabo todos lo hacen. Ese hermano David nomás está ahí, como magullándome. Y todos pecan. Dios es bueno. Dios me puso ahí para que disfrutara. Voy a beber, me voy a echar una cerveza, me voy a emborrachar. Voy a hacer lo mismo que hacen aquellos, que al cabo Dios es bueno y le echan la culpa a Dios. ¿Estamos aquí? ¿Te está gustando o cambiamos de tema? Aleluya. Te dije que esto nos va a servir una vez por todas. Debe ver el cuadro. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Es que la oración es la comunión y la comunión nos fortalece. Y viene la tentación y no me pongo en línea con la tentación. Cuando estoy orando, hermano Jesús, cuando estoy fortalecido, cuando abunda la palabra en mi vida, en mi mente y en mi corazón, viene la tentación. La tentación va a venir siempre. Pero una vez fortalecido, orando, voy a rechazar esa tentación que quiere penetrar a mi mente, a mi corazón. Y ahí es donde le atoro. Ahí es donde digo, te vas. Porque yo amo a Dios. Porque no puedo entristecer al Espíritu Santo de Dios. Porque yo necesito ser victorioso en cuanto a la prueba de la tentación. Orar, orar, está en imperativo, ¿verdad? Es una ordenanza, orar, orad, orad. O sea, no hay opción. ¿Para qué? Para que no caigas en la tentación que viene. La gloria a Dios. Y el 41 sigue diciendo, y él, Jesucristo, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Siendo Cristo, oró. ¿Cómo? De rodillas. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba sometido a la voluntad del Padre. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 44. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, dice, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? ¿Por qué duermen? Levantaos y orad. ¿Para qué? Para que no caigas, para que no desobedezcas, para que no peques, para que no engendres el pecado de la desobediencia, para que no hagas lo que a Dios no le agrada. ¿Qué tienes que hacer? Orar. ¿Es por qué la gente cae? ¿Es por qué la gente peca? ¿Por qué? ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque no ora y qué más. Lo anterior y no está lleno de la palabra.
Por eso dice, y la palabra de Dios abunde. Las personas no salvas, perdón. No aceptan, oiga lo que le voy a decir, hermano Jesús. Las personas no salvas. Estoy hablando de las que no tienen a Cristo. Las personas no salvas no aceptan la responsabilidad de sus pecados. Y normalmente buscan culpar a su entorno, a otros. Dicen, no fue mi culpa. Él empezó. Ahora que se aguante. Dicen, es que yo no quería, pero insistió. No fue mi culpa. Y los hombres sin Cristo, amén, no aceptan su propia debilidad. Esa es la palabra correcta. Los hombres sin Cristo son débiles, porque es Cristo el que fortalece. Cuando viene la tentación, estamos firmes. Entonces, te quiero volver a repetir, los hombres sin Cristo no aceptan su propia debilidad por su pecado de la tentación. Y empiezan a buscar, ¿a quién culpo? De hecho, los niños cometen fechorías, cometen algo y se dan cuenta. Y viene la mamá o el papá, oye, ¿tú hiciste eso? Y dicen, no, yo no. Fue mi amigo. ¿Tú te llevaste el dinero? No. ¿Estamos aquí? Entonces, el hombre sin Cristo, amén, no acepta su propia debilidad. No es responsable de su debilidad y peca y ve a su entorno, empieza a voltear a ver quién le echó la culpa. ¿Quién culpo yo? Sí, no, que de su propia concupiscencia. O sea, es la debilidad, es la tentación. Estoy volteando hacia lo que me agrada, pero no agrada a Dios. Pero el hombre sin Cristo no tiene eso. Culpa a otros. Mire, váyase a Génesis 3:6. Génesis 3:6. Gloria a Dios. Bendito su santo nombre. ¿Ya? ¿Se acuerda el Génesis? Ya para entonces, pues, el hombre caído, hay una naturaleza caída, la creación en la humanidad, el viejo hombre, viciado. ¿Bien? Usted sabe, Adán y Eva desobedecieron, les entró la tentación, pero es común, el hombre ya sin Cristo, culpe a Dios. Dios tiene la culpa del COVID. ¿Usted cree que Dios tenga culpa? Dios no es malo. Hermana Elba, Dios es bueno. La humanidad está así por su propia concupiscencia, tanto pecado. Dice así, Génesis, ¿qué? Son 3:6 al 13. ¿Bien? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué es eso, hermano Ricardo? ¿Tentación? ¿Por dónde entró? Que está viendo lo que no debe de ver. Apague la televisión. Amén.
Estamos puros adultos aquí. Dijo una mujer un día, y es que mi esposo ahí se la pasa viendo esas mujeres desnudas. Estaba tan acostumbrado que ya no sentía nada. Y la mujer viene enojada, sabiendo que eso no agrada a Dios. Y hay de aquel que sabe lo bueno y no lo hace. ¿Qué le faltaba a esta persona? Era su propia concupiscencia, su tentación. No la resistía. ¿Estamos aquí? Y entonces dice, esta mujer, Eva, vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Era agradable a los ojos, árbol codiciable. Bonito. Qué bonito es pecar, dicen algunos. Ya lo bailado, ¿quién me lo quita? Y no se arrepienten. El hombre natural, amén. El hombre caído no se va a arrepentir. A menos que venga Cristo. Va a continuar. Cuidemos de no estar practicando una concupiscencia en una línea. Porque eso produce pecado y el pecado produce muerte. Pero ahí estaba la mujer viendo lo que no debería de ver y que era agradable a sus ojos y árbol codiciable para alcanzar, dice sabiduría, y tomó de su fruto. Obedeció. Empezó con la tentación. Ella fue, ella vio, ella deseó. No ocupamos ni a Satanás. Cuando el hombre caído no ocupa ni a Satanás para pecar, porque de su propia concupiscencia cae, de su propia inclinación, su propio deseo. Esto no es juego. Y dice así, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ándale, hombre, no pasa nada. ¿No le han dicho? Ah, vengan, ¿qué haces caso, hombre? Aviéntate una cana al aire. Y ahí está, ahí está. Y algunos, no me tientes, Satanás. Pues, ¿cuál? Si es la concupiscencia. Santiago no da lugar a que le echemos la culpa a Dios. A nadie. Ni a nuestro entorno. Es que así me hizo Dios. Mentira. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. De ver entonces a Adán y a Eva, hermana Elba, caídos, desobedecieron, lo tenían todo. David, te di todo, David. Te saqué de ahí, te puse como rey. ¿Por qué lo hiciste, David? Si tenías todo conmigo y te iba a dar más. Lávame, Señor, purifícame. No permitas que venga una prueba más de lo que puedas soportar. Eso quiere decir, no nos metas en tentación. No permitas que venga una prueba más de lo que yo pueda soportar, pero Dios no prueba a nadie. Entonces fueron abiertos los ojos, versículo 7,
los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, la voz de Dios que se paseaba en el huerto del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Qué triste, cuando de su propia concupiscencia y a sabiendas las personas caen en pecado. ¡Qué vergüenza! Porque tenían todo. Mas Jehová Dios llamó al hombre, versículo 9, y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás ahora? Antes buscabas mi presencia, antes estabas sometido a mi obediencia. ¿Qué pasó? Y él respondió, ¿qué respondió? Oí tu voz en el huerto. ¿Qué pasó? Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses o desobedeciste? Todo empezó por la tentación. Los ojos, no va a pasar nada. Sí, sí pasa. Porque la tentación lleva a la gente a pecar. Y el pecado es desobediencia, es separación de Dios, es muerte. No es juego. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió. ¿Qué respondió? ¿Qué respondió? ¿A quién le echó la culpa? ¿A quién? ¿A Eva o a Dios? A ver, léalo otra vez. ¿A quién le echó la culpa? A ver, léalo otra vez. Le echó la culpa a Dios. Yo estaba solo. ¿Tienes si me das una mujer tú? ¿Por qué no me dices otra? Esta miserable vino y me dio. Pero tú la hiciste. Tú me la diste. Yo no te la pedí. Yo no pedí venir al mundo. La culpa es de mis padres. Cuando se culpa a los padres, cuando se culpa a alguien, también normalmente, comúnmente se va a culpar a Dios. ¿Estamos aquí? Y la verdad es por la tentación. Pudo haber dicho: perdóname, Señor. ¿Por qué no lo hizo? Que el hombre caído, el hombre apartado de Dios, busca un culpable. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol que yo comí. Yo estaba solterito y esta vino y se metió entre mis cobijas. Y ahora sí, ahora quiere que le responda porque está embarazada. ¿Y yo qué? Yo tengo proyectos, dice el hombre. Vino y me truncó todos mis proyectos. ¿Fue la culpa de la mujer? ¿O fue la culpa de la concupiscencia, del deseo personal? ¿Quién culpamos? ¿A quién? Tú me la diste por compañera
Y ella me dio del árbol y yo comí. Pero tú, yo estaba solito. Yo andaba para arriba y para abajo. Amén. Andaba conociendo el mundo. De repente vino esta mujer y se me metió. Entonces, versículo 13, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer no dijo, no, Señor, si yo tuve la culpa, ¿verdad que no dijo eso? Es que yo vi que el árbol estaba frondoso y se me antojó. Es que tú me hiciste así. No, no dijo eso. Ni hay que decir eso. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente. La serpiente que tú creaste. Engañó. Si no hubieras creado a la serpiente, entonces yo estuviera vivita y coleando. Fue la creación. Tú tienes la culpa. Y así ha sido. Desde que el hombre cayó, el hombre sin Cristo busca culpables. Busca echarle la culpa a alguien. No es así con nosotros, ¿verdad? Nosotros sí podemos o tenemos la responsabilidad. ¿Qué le digo? Estad firmes y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son tentación y son contra el Espíritu Santo de Dios. Llénese de la palabra. Cuando el hombre evade su responsabilidad, estoy hablando del hombre natural. Cuando el hombre evade su responsabilidad por el pecado cometido, se aleja de la bendición del perdón de Dios. No pidieron perdón, ¿verdad? ¿Se fijó? No pidieron perdón. Era tan sencillo. Decirle, perdóname, Señor, la regué. David pidió perdón. Me purifica. Lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve. He pecado contra ti, Señor. Contra ti he pecado. Tengo malos pensamientos. Y es donde debe de entrar la responsabilidad del creyente en los pensamientos. Ahí debo de responder a la tentación y decir, no más esto. Por Dios. Toda tentación, difícil que viene a mi vida, anótelo, servirá para fortalecerme y crecer en mi vida espiritual. Por eso Dios permite, Dios no tiene. Pero toda tentación, toda prueba, amén, que viene a mi vida me sirve para crecer y caminar espiritualmente hablando. Toda tentación me acerca más al trono de la gracia de Dios. Me acerca más a la comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque ahí cuando viene la tentación, yo acudo a su presencia y le digo, Señor, fortaléceme. Y entonces dependo de Él en cuanto a fortaleza. Y Él me fortalece porque Él es fiel, justo y verdadero. Y me da la resistencia el Espíritu Santo. Y ahí cuando viene la tentación, ahí digo, te vas. Mal pensamiento.
y entonces no engendro un mal pensamiento y entonces no peco fácilmente, no desobedezco. Y si no desobedezco, vamos camino victorioso. ¿No le da gloria a Dios? Entonces, si estoy en una vida espiritual con Cristo, si estoy crucificado cada día con Cristo, voy a soportar la tentación que cada día viene. Entonces cada día es el diario. Váyase rápidamente a Santiago una vez más. 12. ¿Bien? Tiene el encabezado, dice, soportando las pruebas de las tentaciones. ¿Bien? Y dice así, Santiago 1, 12. ¿Lo tiene? ¿Qué dice así? Léalo conmigo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, hay una bienaventuranza para todos nosotros. Somos felices cuando soportamos la prueba de la tentación. Y estaba yo pensando equivocadamente y de repente el Espíritu Santo me sentó y me dijo: hey, eso no agrada a tu Dios. Tú le perteneces a Dios. Tu mente debe estar centrada en Dios. Ocúpate de la palabra que abunda en tu corazón. Y entonces me centró en la palabra y pude ver una vida de victoria por la palabra que abunda en nuestros corazones. Y entonces esto me hizo feliz. ¿Por qué? Porque no engendré, no me embaracé con pecado. Es lo que habla Timoteo, es lo que habla Santiago. Y si no me embaracé, si no engendré, si no dejé entrar a mi mente y a mi corazón esa desobediencia, ese pecado, entonces no di a luz. El Señor fue probado, pero Él es santo, santo, santo. En Él no hubo concupiscencia. Él se mantuvo siempre fiel, firme. Él no conoce la maldad, pero nosotros tenemos una carne que está ahí, que nunca nadie la va a poder quitar hasta aquel día. Necesitamos estar en su presencia. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué es soportar? La tentación. ¿Mande? Aguantarse, detener. Solamente estando en comunión, ¿eh? Hay otra. Una vez se los digo a todos los oyentes. Eso no le agrada a Dios. Deja eso. Si es que el Espíritu Santo mora en ti, entonces no puedes estar militando bajo la carne. En militar en la carne, en una línea, en una concupiscencia, amén, es muerte. ¿Esto es serio? ¿No le da gloria a Dios? Amén, hermanos. ¿Qué más sigue diciendo? El 12 dice: porque cuando haya resistido, o sea, después de, hermana Elba, después de haber soportado la tentación, soporta la tentación estando en su presencia, viviendo una vida cristiana, crucificando la carne con sus deseos y sus pasiones. Dice: porque cuando haya resistido la prueba, después de haber resistido la prueba, dice, recibirá la corona. En el cielo no va a entrar carne. No. Amén. Amén, hermanos. Después de haber resistido la prueba, resistencia por Cristo.
por el Espíritu Santo de Dios, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido. ¿A quién? Y si usted ama a Dios, entonces usted le obedece. Y si le obedece, pues entonces está en línea con el Espíritu Santo, está en línea con Cristo, le obedece. Y si le obedece, entonces lleva una vida victoriosa. Está sometiendo la carne al Espíritu Santo de Dios. Alabe a Dios. Entonces debo responder a la prueba con la obediencia a Dios. Así es como se debe responder a la prueba de la tentación. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. Eso me va a dar crecimiento. Amén. Un crecimiento, una madurez espiritual cuando se obedece a la prueba. Cuando se obedece a Dios en cuanto a la tentación. Toda tentación nos lleva al pecado. Anótelo, grábelo. Toda tentación nos lleva al pecado. El pecado a la muerte. Y demanda una determinación entonces. Hoy determino. Hoy acudo a la presencia del Señor y determino resistir. Es lo que dice. Determino soportar. Hay una dependencia de nosotros. O cedo o resisto. ¿A quién le echo la culpa? ¿A mí mismo? O me tomo de la mano de Dios o me suelto. ¿Acaso cederé a la tentación? Si caigo en pecado, ¿acaso culparé a Dios? Como lo hizo Adán, como lo hace los hombres sin Cristo. ¿Acaso diré, esa mujer que se me metió en los ojos? Tengo que entender lo que dice Santiago, lo que dice el Señor en esta carta. Tengo que poner la culpabilidad en el lugar correcto, en la concupiscencia. ¿No le da gloria a Dios? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado. No puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es como el a pescar. Voy a pescar gordo. Entonces, a esos peces les gusta la concupiscencia de las lombrices. No, ese no le gustan las lombrices, la masa. Es lo que está hablando. Cada uno es seducido, es atraído. De la caza y de la pesca. Cuando alguien va a poner una trampa por ahí para que caiga una tortolita, le pone maíz, ahí va la tortolita, hermano Ricardo. Esto es lo que habla Santiago. La concupiscencia, su propio deseo está. Es que no sé, voy a ir a ver si todavía está allí. Bueno, es atraído y es seducido. Amén. ¿Cuál es el ratón? Pero quiero decirle que un hombre lleno, amén, no cae en ese tipo de comida porque ya está lleno. Termino. Por eso le vuelvo a repetir qué tengo que hacer para no caer en el anzuelo, la tentación, en la trampa de mi propia
Tentación ya no es Dios, ni es Satanás, ni es mi entorno, no, es de mi propia concupiscencia. ¿Qué tengo que hacer? Llénese, porque un hombre, una mujer lleno, no anda deseando otro tipo de comida. Llénese de Cristo. Llenémonos de Dios. Y una vez llenos, un pez lleno no va a comer. Ya está lleno. Nos falta entonces ser llenos de la palabra. Nos falta ser llenos del Espíritu para que cuando venga la tentación, entonces pasar de lleno. No me interesa ese tipo de comida. No me interesa la carne. La carne está sometida por el Espíritu, porque ahora he sido lleno de la palabra del Señor. No me interesa pecar. ¿No le da gloria a Dios? Concupiscencia es deseo del alma. Concupiscencia es sentimiento. Es gusto carnal. Solamente regresando a ser llenos del Espíritu Santo podremos resistir las tentaciones y evitar caer en pecado. ¿Quiere ponerse de pie? Vamos a continuar el próximo domingo este tema. Vamos empezando. Si usted sabe de alguien o si usted mismo está cayendo en su propia tentación, concupiscencia, ¿por qué no le pedimos a Dios resistencia? Mire, yo le voy a convocar a que le pidamos a Dios hambre de su palabra, hambre de Él. Que Él nos dé hambre para estar llenos, para estar alimentándonos de Él y estar llenos de Él. Porque si usted está lleno de Él, no va a caer en la tentación que el anzuelo le da. Aquellos peces que andan buscando llenarse de otras cosas y que dicen, esto no es malo. Esa es tu concupiscencia. Ríndete a Dios. No es malo porque a ti te agrada. Y todo es malo si no agrada a Dios. Vamos, cierra tus ojos. Cierre sus ojos. Pidamos a Dios que nos fortalezca para que cuando venga la prueba resistamos. Esto es de vida o muerte. El pecado produce muerte. El pecado es un homicida porque trae muerte y todo empieza con la tentación. Todo empieza con la propia concupiscencia del hombre caído. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, fortalécenos. Tráenos, Señor, rendición. Tráenos la fortaleza, hambre de tu palabra, hambre de estar contigo. Porque deseamos, Señor, pasar toda tentación, toda prueba. En el nombre de Cristo, este viejo hombre esté sometido a ti de día y de noche. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, muévete en nosotros. Haznos hombres santos, que no militemos en nuestra propia concupiscencia. Mejor, libres por tu palabra. Por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Por Jesucristo. Gracias, Señor. Bendiciones a todos. Que Dios les bendiga.